Buenas tardes, sean bienvenidos al quinto seminario de divulgación matemática. Esta es la octava exposición del semestre. Va a estar a cargo de Jaffer Vito, es alumno de la UNI y miembro del grupo actualmente, cursa el séptimo ciclo de la carrera de matemática pura y nos va a hablar sobre construcciones con regla y compás. Así que sin nada más que decir, te cedo la palabra, Jaffer. Buenas tardes con todos. Como dijo, el tema de la exposición de esta semana es construcción con regla y compás. Eh, este, esta exposición está motivada más a presentar una parte del área de álgebra y, bueno, van a ser temas en específico que me van a llevar a demostrar una cierta cantidad de preguntas que se hicieron en la antigüedad. Bueno, y son tres preguntas esencialmente que se hicieron hace muchos siglos. El primero es la cuadratura del círculo. ¿Qué me dice la cuadratura del círculo? Me dice que si yo tengo un círculo dado, ¿está bien? Y yo conozco su área, la pregunta es si es posible construir un cuadrado que tenga el mismo área, que tenga la misma área. Entonces, esa es una primera pregunta. Pero no es construirlo por construir, sino que va a existir algunas restricciones debido a que, como se sabe, antiguamente no había tecnología, no se podía medir de forma precisa. Así que, básicamente, como el título lo decía, las únicas herramientas que se va a tener es, digamos que una regla y un compás. Entonces, vamos a intentar también, se va a dar una definición formal de qué es construir algo con regla y compás. Bueno, la segunda pregunta es la duplicación del cubo. Si uno tiene un cubo ya dado, si es posible construir otro con un otro cubo, simplemente que doblen su volumen. ¿Está bien? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es si yo tengo un ángulo dado, si es posible trazar las trisectrices, dividir en tres partes iguales dichos ángulos. Entonces, digamos que motivado por esta pregunta que, bueno, en sus tiempos no se pudieron resolver, se tuvo que hacer una nueva matemática, es matemática reciente, quizás, si no me equivoco, es siglo XIX, ¿está bien? Y bueno, lo primero que se va a ver la definición de cuerpo, pero no va a ser en sí una definición de cuerpo en general, va a ser cuerpos en los complejos simplemente. Para objetivos de la charla solo voy a tomar los complejos. ¿Y qué tiene que cumplir un conjunto F para que sea un cuerpo? Que si uno toma dos, dos elementos en dicho cuerpo, la suma y su producto debe seguir en el cuerpo. ¿Sí? El segundo es que el uno que pertenece a los complejos, también debe estar en dicho conjunto. El tercero es que si yo tengo un elemento, su inverso aditivo también está, es decir, su negativo. Si yo tomo un elemento no nulo, también debe estar su inversa multiplicativa. Entonces, un conjunto que cumpla con estas cuatro condiciones en los complejos se le va a llamar un cuerpo. Bueno, aquí hay observaciones rápidas que van a servir, que sirven bastante, muchas veces. Lo primero es que el cero pertenece al cuerpo y es fácil de obtener porque si yo tengo un elemento cualquiera que pertenece a F, en especial el 1, también voy a obtener su negativo que es el menos 1. Como tengo esos dos elementos, simplemente los sumo y tengo el 0. Entonces, de formas análogas se puede ver las otras dos, que si tengo dos elementos en el cuerpo, entonces la diferencia también está. Si tengo dos elementos y uno es no nulo, la división también está. Y bueno, en la definición se dijo solo una suma de dos elementos y el producto de dos elementos, pero eso fácilmente se puede cambiar a una suma finita y a un producto finito y se demuestra simplemente por inducción. Así que muchas veces simplemente se va a decir que una cantidad finita de sumandos o cosas así. Y los ejemplos fáciles de toda la vida que la mayoría conoce son los complejos, los reales y los racionales. Una proposición que cualquier cuerpo en los complejos siempre va a contener a los racionales. Es decir, que los racionales van a ser el cuerpo más pequeño contenido en los complejos. Bueno, en esta parte voy a dar una definición de qué es construir puntos o qué es hacer una construcción con regla y compás.
En un inicio se va a tener un conjunto P va a estar formado solo por puntos en el plano. Y una recta se va a decir si que es constructible o que se puede construir si tomo dos puntos de ese conjunto. En un momento. Si yo tomo dos puntos, tomo un punto y otro punto del conjunto P, entonces una recta va a ser constructible, una recta que pase. Tiene que pasar por ambos puntos. Y bueno, eso es más o menos lo que uno piensa, ¿no? Uno tiene una regla, entonces puede hacer eso. Una circunferencia se va a decir constructible a partir de P si su centro, ¿sí? Su centro, y por donde pasa la circunferencia tiene que estar al menos un punto de P. Es prácticamente colocar en esta parte la aguja del compás y en esta parte el lápiz y hacerlo girar, ¿no? Y se forma justamente lo que uno quiere, la circunferencia. Bueno, teniendo eso en cuenta, en, eh, entonces un punto, ¿sí? Un nuevo punto que no necesariamente va a estar en P, se va a llamar constructible en un paso a partir de P si es la intersección de dos rectas constructibles, dos círculos, dos circunferencias constructibles o una recta con una circunferencia. ¿Está bien? O sea, es prácticamente que uno dibuja una recta, dibuja otra recta y la intersección de ambas rectas se va a poder construir a través de regla y compás. ¿Y por qué solo necesito, o por qué se pide solo eso? Es porque si yo tomo otro punto, no voy a tener mucha información, no voy a saber qué punto es, si no lo he construido a partir, como digo, a partir de una de regla y compás, es decir, que sigan estas características. No se va a tener mucha información, entonces por eso es que se necesita que sea la intersección de dos rectas o circunferencias, una recta con una circunferencia. Y bueno, eso vendría a ser la construcción de un punto a partir de un paso. Ahora vamos a ver qué pasa si yo repito esa cantidad de pasos. Entonces se le va a llamar constructible en n pasos a partir de P. ¿Está bien? Es prácticamente que tienes un inicio tu conjunto P, entonces primero construyes un punto P1, un punto P2, así hasta llegar al punto P sub n, que justamente es el punto que quieres construir. ¿Está bien? Y cada uno va a ser construido en un paso con respecto al anterior. Ahora, en todos los problemas que hemos tenido, prácticamente están en el plano y, bueno, la mayoría sabe que el plano que uno normalmente conoce se le puede corresponder con R2 o con los complejos. Entonces, para nuestros problemas en sí, vamos a considerar solo dos puntos iniciales. Es decir, mi conjunto P, que se ve aquí en la definición, solo va a estar formado por dos puntos, que se van a llamar O y A. Que O va a ser el 0,0 y el A el 1,0. Prácticamente solo voy a tener dos puntos y en base a eso voy a construir todos los puntos que pueda en dicho plano. No necesariamente no necesariamente cuando uno ubica estos puntos, digamos que uno tiene en un inicio un plano. Cuando uno tiene un plano, o sea, uno tiene ya un plano construido y digamos que aquí ubico mi punto 0, mi punto O, y por aquí ubico mi punto A. Entonces, uno ve que esto no necesariamente son el origen, pero uno simplemente puede considerar eso el origen simplemente porque es una traslación del plano y una rotación. Entonces, son transformaciones afines y no van a variar las cosas, ¿no? Al menos en álgebra, algebraicamente. Bueno, aquí hay una proposición, la primera proposición, que las... bueno. Entonces, a partir de ahora simplemente se le va a llamar puntos constructibles a aquellos puntos que son, que se pueden construir a partir de este conjunto, formado por el O y el A, que es el 0, 0 y el 1,0, que es prácticamente el 0 de los complejos y el 1 de los complejos. Y bueno, al igual que simplemente se dirá que una recta es constructible, que una circunferencia es constructible si se puede construir a partir de este conjunto de dos elementos. La primera proposición me dice que la intersección entre rectas y o círculos son constructibles, que prácticamente es la definición nada más.
Y bueno, aquí vamos a ver un primer lema, porque voy a querer demostrar que el conjunto de los puntos constructibles, es decir, los puntos que se puede construir en los complejos, me van a formar también un cuerpo. Lo primero que voy a demostrar acá es que si yo tengo una recta L y un punto cualquiera, entonces dicha recta se le puede construir una recta perpendicular que va a pasar por ese punto Z. Entonces, vamos a recordar, una recta es constructible si pasa por dos puntos, ¿cierto? Entonces, o bueno, al menos debe pasar por uno, y en ese caso lo que voy a hacer es dibujar una circunferencia que pase por A y que tenga como centro al Z. Entonces, hay una intersección entre la recta y la circunferencia, y ahí voy a obtener un nuevo punto, A', y voy a dibujar dos circunferencias, igual, centro A que pase por A' y centro A' que pase por A. Tengo eso. Ahora, simplemente lo que voy a ver ahora es que estos puntos C y D son constructibles porque son intersecciones de dos circunferencias que se puede construir. Y tendría, y bueno, la recta que pasa por C y D también va a pasar por Z. Uno lo puede comprobar fácilmente con cosas de geometría, trazando los radios. Y va a formar en 90 grados. Justamente va a ser perpendicular esa recta. ¿Por qué? Porque justamente aquí me va a formar un rombo, ¿está bien? Ya que van a tener los mismos radios. Entonces me va a formar un rombo. Y bueno, saben que la intersección de diagonales forman 90 grados. Y ahí ya tengo que, si tengo una recta y un punto, puedo construir una recta perpendicular y que pasa por dicho punto. El siguiente es parecido, solo que en este caso voy a construir una recta paralela. Y bueno, tengo una recta, tengo un punto, sé que puedo construir una perpendicular. Entonces tengo la perpendicular y esa nueva recta, que también, y tengo el punto nuevamente Z, dibujo otra recta perpendicular a la recta roja y listo. Entonces tengo que mi recta original con la azul son paralelas y pasa por Z. Eh, bueno, una vez que tengo eso, el siguiente va a ser que un número complejo es constructible si solo si cada uno de sus coordenadas es. Esto se puede representar como un x, y en el plano. Y este número, o bueno, este punto se va a poder construir si cada uno de sus coordenadas se puede construir. Y bueno, prácticamente es proyectarlas. ¿Por qué? Porque en un inicio voy a tener que el 0 y el 1 ya están, así que tengo el eje X. Y como puedo dibujar cualquier perpendicular, voy a tener el eje Y, que es la perpendicular al eje X y que pasa por el centro. Y bueno, tengo el punto X, Y, simplemente dibujo las perpendiculares y se proyecta. Y luego para que el Y sea constructible, simplemente hago una circunferencia que sea de centro del origen y que pase por Y. Y eso va a intersectar también en el punto Y, pero en el eje X, es decir, de los reales. Y con eso ya tengo que el X y el Y va a ser constructible. Y de forma análoga, simplemente retrocediendo los pasos, se tiene que el par ordenado también. ¿Sí? Porque voy a tener el punto Y en los reales, entonces dibujo también la circunferencia, tengo que va a estar en los complejos, y bueno, en el eje imaginario, y simplemente dibujo estas rectas. Y la intersección justamente es el punto X, Y. Y ahí tengo la equivalencia. Y bueno, justamente el teorema que les estaba diciendo, que el primero simplemente se va a demostrar para los reales. ¿Por qué? Porque como sabemos que en los complejos, un número complejo es constructible si solo si sus coordenadas lo son, entonces me va a bastar con demostrar que es para que es para los reales. Porque luego solo es cuestión de ver en sus coordenadas y uno puede hacer la cuenta fácilmente y sale rápido. Entonces, lo principal es demostrar que es para los reales. Lo primero que voy a demostrar en sí es que si tengo al X, entonces también voy a tener a su inversa aditiva, que justamente es la intersección, ¿no? Tengo el X, trazo una circunferencia que de centro el origen de coordenadas y pasa por X, y justamente por el otro lado voy a tener el menos X. El siguiente, bueno, para el siguiente voy a tener un punto X y voy a ver la suma, es decir, voy a tener un punto X y un punto Y. Como sé que el 1 ya es constructible, entonces voy a tener el Y,1. ¿Sí? Voy a tener ese punto constructible, porque también tengo al 1 y al X. Y entonces, por ese punto Y,1 voy a trazar una recta paralela a esta recta roja. Y justamente la intersección que va a tener con el eje X es
la suma, x más y. ¿Por qué? Porque como son paralelas, entonces, bueno, uno sabe que esta distancia de acá viene a ser y, y simplemente como es paralela, paso por aquí el y y tengo la suma, ¿no? Que tengo x más y. No, ya tengo que la suma también está. Bueno, ahora vamos a ver con el producto. Tengo el 1, nuevamente el 1 y el x, y esta vez voy a ubicar al y en el eje de imaginario. Y también voy a trazar simplemente una recta paralela, y es fácil ver porque, bueno, es un factor por y acá de igual forma. Un factor por y aquí tengo x por y, que es justamente lo que necesita la multiplicación. Para el siguiente, nuevamente tengo un punto 1 y un punto x distinto de 0, entonces lo que quiero ver es acerca de la inversa multiplicativa, y que es prácticamente, bueno, ubicar al 1 en el eje x y trazar la recta paralela nuevamente. Entonces prácticamente esto se está dividiendo entre x para obtener el 1, y aquí también, como son paralelas, también se debe dividir entre x, y aquí obtengo la inversa aditiva. Bueno, con eso ya tengo probado entonces que los números constructibles reales son un cuerpo. Y como dije, entonces como consecuencia, casi automático, es que los complejos también lo son. Que es cuestión de ver solo con eh, por coordenadas. Eh, bueno, aquí tengo un lema, que si tengo dos puntos, A y B, constructibles, entonces su punto medio, el punto que está entre los dos, también va a estar. El punto medio exactamente. ¿Y cómo es? Simplemente ubico los puntos. Tengo A y B. Y hago dos circunferencias. Uno es con centro A y que pasa por B. ¿Qué pasa? Bueno, que pasa por B. Y bueno, otro es el centro de centro B y que pasa por A. Y bueno, justamente se van a intersectar en un punto ahí, un punto ahí. Se traza una recta. Se traza la recta entre A y B. Y justamente este punto de acá que se obtiene, eso va a ser el punto medio entre A y B. Entonces con eso ya tendría demostrado. Bueno, luego me dice que si tengo un número positivo, entonces su raíz cuadrada también es constructible. Eh, la idea es también con circunferencias. Tengo el x y este es eh, el punto, este punto x, por aquí está el 1, luego es trazar una circunferencia y ver por semejanzas. Y ahí también te va a salir la raíz cuadrada. Bueno, tengo eso, ya he visto algunas propiedades de los números constructibles, bueno, al menos que me forman un cuerpo, eso ya es tener mucha información. Y ahora vamos a ver una nueva parte que se ve bastante en álgebra, que vienen a ser los polinomios, pero nos vamos a concentrar en los polinomios complejos. Entonces, bueno, en álgebra, ¿qué viene a ser un polinomio? Viene a ser en sí una expresión de esta forma, que en algunos otros libros lo consideran como una sucesión, tal que las entradas son ceros excepto una cantidad finita, y bueno, le dan una cierta multiplicación que es mejor expresarlo justamente de esta forma, como la forma en que se conoce, para tener porque es más, digamos, más fácil de operar, sobre todo en la multiplicación, porque si lo coloca como pares ordenados se pone un poco engorroso. Y bueno, normalmente en análisis, ¿qué se considera un polinomio? Se considera una función tal que a cada elemento, en este caso de lo complejo, puede ser de los reales o de cualquier otro cuerpo, lo manda a una expresión de esta forma, ¿no? Eso vienen a ser los polinomios. Eh, y algo que también se utiliza bastante en los polinomios viene a ser el grado, que se va a denotar de esta forma. Hay que tener en cuenta que solo se va a definir el grado para los polinomios no nulos, porque para el polinomio nulo, digamos que es más por convención normalmente que se le asignan ciertos grados y de acuerdo a lo que uno necesita. Y al conjunto de los polinomios complejos se le denota de esta forma. En general, si uno tiene un cuerpo, simplemente cambia esta C por el cuerpo y dice que va a ser el conjunto de polinomios con coeficientes en dicho cuerpo.
Una primera proposición, que también es fácil de probar, simplemente haciendo las cuentas, es que el grado de producto es igual a la suma de los grados. Pero, como dije, hay que tener los polinomios no nulos. Eh, y bueno, aquí que tenemos una consecuencia también rápida, que producto de polinomios no nulos me va a dar un polinomio no nulo. ¿Sí? Eh, bueno, aquí es justamente lo que les mencionaba acerca de los que se puede definir polinomios en otros cuerpos. ¿Sí? Y esta va a ser la notación. Y las operaciones van a ser las mismas, las usuales. Y bueno, los coeficientes van a seguir ahí en el conjunto F. ¿Por qué? Porque justamente F viene a ser un cuerpo. Eh, ahora vamos a ver lo que viene a ser una divisibilidad en polinomios. Si uno tiene un polinomio P y un polinomio Q, entonces eh, se va a decir que el polinomio P divide al polinomio Q si puede encontrar otro polinomio H, tal que se cumple eso ahí, que Q es igual a P por H. Y bueno, lo usual, ¿no? Se escribe que P barra Q, que significa que P divide Q. Y si uno quiere ver por cosas de, bueno, discreta, ve que eso de ahí es una relación de orden. Una relación de orden parcial, no es total. Eh, bueno, aquí tenemos un teorema que es muy importante y se puede encontrar en casi cualquier libro habla acerca de anillos y un poco de polinomios. Acerca del algoritmo de la división, que me dice que si yo tengo dos polinomios, entonces va a existir otros dos polinomios, Q y R, que normalmente se le llama cociente y residuo, eh, tal que cumple justamente esta igualdad. Y ese R, que es el residuo, va a ser el polinomio nulo, o su grado va a ser el menor al polinomio del divisor, que es el de minúscula. Y además, esos dos polinomios son únicos. Esos dos polinomios son únicos. Y bueno, no he puesto la demostración porque, como digo, se puede encontrar casi en cualquier libro de álgebra. Otro concepto que, bueno, incluso es un poco más general, que se puede ver en dominios de ideales principales, eh, es el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Es un polinomio, ¿sí? Tal que divide a ambos, a P y a Q. Y además cumple ciertas cosas. Eh, bueno, que digamos que es el más grande, ¿no? ¿En qué sentido es el más grande? Que si tengo otro polinomio que divide a P y a Q, entonces eh, ese polinomio F también debe dividir a M. Y además, por convención, se va a tener que ese máximo común divisor va a ser un polinomio mónico. Y esto es más para tener algún tipo de unicidad, ¿sí? Porque si no, se pueden encontrar, digamos, varios máximos comunes divisores, que es como en general se tiene, que no es necesario, que no necesariamente es único. Es único salvo a lo que se le llama raíz, eh, salvo inversas, elementos inversos en el cuerpo o en un anillo en general. Bueno, aquí me dice de qué forma van a ser dichos polinomios, eh, dicho máximo común divisor. Prácticamente es como que algo parecido a lo que en álgebra lineal la mayoría ve, de combinación lineal. Pero bueno, si el M es un máximo común divisor de F y G, entonces va a existir otros dos polinomios, P y Q, tal que se cumple esta igualdad. Es decir, ese M va a ser de esta forma. Bueno, esto también se encuentra en diversas fuentes. Incluso normalmente este máximo común divisor, al menos cuando uno ve una prueba para anillos euclidianos, te da algo que viene a ser el algoritmo de la división que se conoce muchas veces desde colegio. Y bueno, de esa forma también se puede obtener este M y ahí de forma iterativa se puede encontrar el F y el G. Perdón, el P y el Q. Bueno, ahora hay que ver que es un polinomio irreducible.
Un polinomio irreducible es un polinomio de grado no nulo, es decir, que no puede ser un solo coeficiente, al menos debe ser lineal, tal que si se cumple esta igualdad, ¿sí?, que p de x se expresa como producto de otros polinomios, entonces alguno de esos debe ser un polinomio constante, ¿sí?, es decir, de grado cero, alguno de los dos. Y aquí coloco algunos ejemplos. Los polinomios de esta forma son irreductibles. ¿Por qué? Porque justamente porque en el producto se suman los grados y entonces el grado de al menos de uno de esos debe ser el cero. El siguiente es los polinomios cuadráticos. Me dice que son irreducibles y solo si no tiene raíces. Bueno, se conoce una expresión explícita, una forma explícita, es muy conocido, para resolver las ecuaciones de segundo grado, así que básicamente solo es reemplazar en dicha fórmula y ver si pertenece al cuerpo. Y un tercero, que más adelante vamos a ver este polinomio nuevamente. Bueno, incluso esto es más o menos un buen ejercicio, porque no es tan directo, que este polinomio de acá no se puede reducir en los racionales. Ese polinomio es irreductible en los racionales. Como digo, es un polinomio relativamente importante para la charla de acá, porque al final vamos a ver un ejemplo que va a emplear justamente este polinomio. Eh, y bueno, aquí en el segundo ejemplo hablé de raíces, ¿no? Pero, ¿qué viene a ser una raíz? Bueno, una raíz de un polinomio viene a ser un número complejo, tal que cuando uno lo evalúa, te da el cero. ¿Está bien? Es lo que uno normalmente hace, pero en sí se define un homomorfismo llamado de evaluación. Luego tenemos una proposición que me dice que un número complejo es una raíz de un polinomio, si solo si este polinomio de acá lo divide. Eso también es fácil de probar, no tiene complejidades. Y bueno, la siguiente proposición es prácticamente un corolario que me dice que los polinomios de grado n tienen como máximo n raíces complejas. Esto también es fácil de probar, simplemente con lo anterior, suponiendo que se tiene más, entonces me va a dar un polinomio de mayor grado. Pero bueno, creo que la mayoría también conoce que el teorema fundamental del álgebra, que me dice que cualquier polinomio no constante, con coeficientes de los complejos, tiene al menos una raíz compleja. Que eso es lo mismo que decir que el conjunto de los números complejos, el cuerpo de los números complejos, es algebraicamente cerrado. Y bueno, para esto sí las demostraciones, al menos las que yo conozco, son un poco más complicadas. Y la que normalmente se ve en pregrado es la demostración con variable compleja. Y bueno, un corolario, entonces a partir de lo de arriba y de las proposiciones, es que cualquier polinomio, al menos en los complejos, se puede expresar de esta forma, ¿sí?, para algún c. Y justamente estos alfa van a ser las raíces. Bueno, ya hemos visto los polinomios. Ahora, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial sobre un cuerpo, ¿está bien? Normalmente se trabaja con los reales o los complejos, pero esta vez va a ser sobre un cuerpo cualquiera. Eh, es un espacio vectorial si existen dos operaciones, llamadas la suma y el producto con el escalar, tal que cumplen ciertas condiciones, que justamente son las de acá, que, bueno, al menos la mayoría lo ve en álgebra lineal o quizás en cursos de primer ciclo, que creo que también se llama álgebra lineal ahora. Bueno, normalmente lo ven para R2 o para R3 o en matrices, pero básicamente son las mismas propiedades. Algunos otros ejemplos, puede ser el espacio de las funciones continuas, puede ser justamente lo que hemos visto hace un momento, el espacio de polinomios, espacio de las matrices, espacio de las funciones diferenciables. Bueno, hay muchos ejemplos sobre esto. Y algo muy importante en los espacios vectoriales viene a ser lo que es una base. Y normalmente para definir qué es una base, primero se define que es un conjunto linealmente independiente. Un conjunto linealmente independiente
es algo que cumple esta condición. Es decir, que si uno le multiplica con algunos escalares y lo iguala a cero, entonces esos escalares necesariamente tienen que ser el cero. ¿Por qué? Porque trivialmente va a cumplir que si uno le da alfa 1, 0, así hasta alfa n, le da 0, entonces ve que trivialmente cumple que eso es solución. Pero lo que uno necesita ver es que sea la única. Que, bueno, al menos es un error que muchas veces he visto que se comete en pregrado. En los cursos que llevo, compañeros cometen muchas veces esos errores. Mm, Bueno, una vez que tenemos definido que es algo linealmente independiente, definimos que es una base. ¿Sí? Una base es un conjunto linealmente independiente y que a la vez me genera todo el conjunto. Es decir, que cualquier elemento de V se puede escribir como una combinación de estos. ¿Sí? Tiene los vectores y lo multiplicas por algunos escalares del cuerpo. Y un teorema es que me dice que si yo tengo dos bases distintas, entonces sus cardinales son distintos, perdón, son iguales. Y justamente como entonces eso nunca va a variar, a eso se le va a llamar la dimensión de ese espacio vectorial. Por ejemplo, espacios de los polinomios de grado n tienen un grado n más 1. ¿Qué base normalmente se le toma? Se le toma el 1, luego el otro polinomio es el x, luego el cuadrático y así. Sucesivamente hasta el de grado n. También el espacio de las matrices, se le da 1 en una de las entradas y 0 en las demás. Eso también me forma una base. En R2, el 1,0 y el 0,1, R3, bueno, de forma análoga. Y bueno, esto es algo que ya, al menos en un curso de álgebra que se ve en la uni, no se hace, que viene a ser extensiones de cuerpos. ¿Qué viene a ser una extensión de un cuerpo? Bueno, sigue siendo un cuerpo, sigue siendo un cuerpo o campo, como le conozcan, tal que va a incluir a otro cuerpo. Es decir, este E va a ser una extensión de F si el E contiene al F. Y se escribe de esta forma. Es muy parecido a cómo se escribe visibilidad, pero tiene que ver como que ahora es al revés, ¿no? El F está dentro de E. Y algo que uno puede comprobar fácilmente es que este E se va a comportar también como o uno lo puede ver también como un espacio vectorial sobre este cuerpo F. Uno lo puede ver de esa forma. Y entonces, ¿qué pasa cuando lo vemos como espacio vectorial con su dimensión? Si la dimensión es finita y digamos que sea dimensión n, entonces se dirá que dicha extensión es finita y de grado n. Y se usa esa notación. Bueno, aquí hay un ejemplo muy fácil. Consideramos a f los reales y a e igual a los complejos. Y los complejos, como se sabe, es isomorfo de R2, así que es de dimensión 2. Incluso su base está formado por el 1 y el i. Bueno, esa es la base canónica que se le da a los complejos, viéndolo como un R espacio vectorial. Bueno, aquí tenemos un primer teorema. Me dice que si E es una extensión de F y K es una extensión de E, y son extensiones finitas, entonces K también va a ser una extensión de F y también va a ser una extensión finita. Y es más o menos fácil de ver eso. Bueno, al menos que F está contenido en K porque F está dentro de E y E va a estar dentro de K, así que F debe estar dentro de K. Para ver que se cumple esta igualdad, tengo dos bases, ¿está bien? Esta base es de E como un F espacio vectorial, esta es una base de K como un E espacio vectorial. ¿Y cuál es la nueva base que voy a tomar? Es el producto entre sus elementos, simplemente. Y bueno, aquí tengo m elementos, n elementos, entonces en el nuevo conjunto voy a tener m por n elementos. Y bueno, uno hace las cuentas y obtiene lo que quiere. Justamente que eso va a ser una base. Ahora se va a definir qué viene a ser un número algebraico sobre un cuerpo. Un número algebraico es simplemente, bueno, sobre f se le llama algebraico si es raíz de algún polinomio con coeficientes en ese cuerpo, en dicho cuerpo. Un ejemplos nuevamente fáciles es el número imaginario, la unidad imaginaria que viene a ser raíz de x al cuadrado más 1.
los coeficientes están en los racionales, así que esto es un número algebraico sobre los racionales. Y este número de acá, raíz enésima de 2, que viene a ser x n menos 2, es un número algebraico sobre los racionales, son ejemplos sencillos. Y bueno, aquí te vamos a tener una proposición. Me dice que si una extensión es finita, entonces todo elemento sobre E va a ser algebraico. ¿Está bien? Me dice que todos los elementos de acá van a ser algebraicos con respecto a F. Es decir, que todos los elementos de E van a ser soluciones de un polinomio no nulo con coeficientes en F. ¿Y cómo se ve eso? Simplemente se toma un elemento de E y se toma este conjunto de acá. Como tiene n más 1, entonces es mayor a la dimensión, entonces debe ser LD. Se hace la combinación lineal y ahí se obtienen los coeficientes que se quiere. Y justamente ahí, de esa forma, se obtiene el polinomio que va a tener como raíz al número alfa. Bueno, ahora, los números algebraicos también se le va a dar algo llamado grado sobre el cuerpo. Entonces, para eso primero se va a definir un conjunto C, que va a ser todos los polinomios que tienen como raíz al número alfa, y que sean no nulos. Y al conjunto N, que van a ser los grados de los polinomios que pertenecen justamente a este conjunto. Ahora, como esto va a estar dentro de los números naturales, y es un conjunto no vacío debido a que alfa es algebraico, entonces este C al menos va a tener un elemento. Entonces, entonces este N, por el principio del buen orden, tiene un elemento mínimo, ¿no? N sub 0. Y justamente ese número se le va a llamar el grado sobre alfa. Bueno, aquí se está viendo algo de grado, antes también se vio algo de grado con respecto a los polinomios, entonces debería tener algún tipo de relación, y este teorema lo afirma, ¿no? ¿Qué me dice este teorema? Que si tengo un número algebraico de grado n, entonces va a existir solo un polinomio mónico, solo uno, que va a tener como raíz a alfa. ¿Sí? Solo va a existir un polinomio mónico. Y hay que añadir que sea de grado n. Lo siguiente que me va a decir es que dicho polinomio que se encuentra es irreducible sobre ese cuerpo. Es decir, que no va a tener que no va a tener raíces en ese cuerpo. Y el siguiente, el siguiente me va a decir que si tengo otro polinomio que tiene como raíz al alfa, entonces necesariamente ese polinomio tiene que ser dividido por ese polinomio inicial que se ha encontrado. Es decir, que ese P divide a F. Y uno más me dice que ese P es el único polinomio mónico e irreducible sobre F que se anula en alfa. Entonces, ese polinomio P va a estar muy relacionado con ese número alfa. Va a estar muy relacionado. Aquí se tiene la demostración. La existencia se obtiene del hecho de acá, que este C es no vacío, simplemente se le quita, si se tiene al menos un polinomio, perdón, del n, como existe algún polinomio, va a existir algún polinomio de grado n, entonces justamente se toma eso, se multiplica, si el coeficiente principal es no nulo, entonces se multiplica por la inversa multiplicativa de eso, y se va a obtener el polinomio mónico que se quiere, el grado también se va a obtener, entonces faltaría ver la unicidad, que sería, digamos, lo complicado. Entonces digamos que tenemos otro polinomio, y me interesa ver la diferencia. ¿Qué pasa con la diferencia? Que va a ser va a ser a lo más de grado n-1, en caso sea no nulo. ¿Por qué? Porque el de grado n se va a anular. Pero como alfa es solución de ambos, entonces este alfa también va a ser solución de esta diferencia. Entonces eso va a contradecir el hecho que ese n sea el menor grado, ¿no?, de los polinomios que se anulan en f. Así que ahí tengo una contradicción. Es decir, que este P y Q no pueden ser distintos. Así que con eso tengo que P es igual a Q, es decir, que dicho polinomio viene a ser único. Para el siguiente me dice que el polinomio es irreducible. Entonces, lo normal, cuando uno quiere demostrar este tipo de cosas, es suponer que se puede reducir.
Es decir, que el P se expresa como un F por un G, para algunos polinomios F y G. Ahora, si uno reemplaza, si uno lo evalúa en alfa, entonces tiene que P de alfa es 0. Y uno lo reemplaza acá y también tiene que F de alfa por G de alfa es igual a 0. Y bueno, como es un cuerpo, entonces al menos uno de estos debe ser 0. Al menos de eso debe ser 0. Entonces, alguno de esos polinomios f o g se anula en n. Perdón, se anula en alfa. Entonces su grado debe ser mayor o igual a n. ¿Por qué? Porque justamente p es perdón, porque n es el de menor grado, ¿no? Entonces se tiene esto de acá. Y como se están multiplicando, entonces sus grados se suman. El grado de f y el grado de g se suman para que sea igual al grado de la multiplicación que viene a ser p, es decir, n. Pero ambos a la vez no puede, perdón, ninguno de estos puede ser algo de grado mayor a n, porque si no va a contradecir. Al momento de sumar se va a tener un grado mayor, ¿no? Y esto es grado n. Así que con eso se obtiene que al menos uno de ellos es de grado n, y en consecuencia el otro debe ser de grado 0, para que se cumpla la suma. Así que uno de esos debe, bueno, eso era lo que se quería, ¿no? Que saca bueno, está atrás. Pero lo que se quiere es encontrar un polinomio de grado 0, es un polinomio constante. Eh, bueno, ahora el siguiente me dice que si f se anula en alfa, entonces p divide a f. Y aquí se va a aplicar el algoritmo de la división para polinomios. Se aplica el algoritmo de la división, entonces tengo que R o C, que ese polinomio R es el polinomio nulo o su grado es menor a n. Cuando uno lo evalúa en alfa, obtiene eso de acá, entonces el alfa es una solución de R si R fuese no nulo, pero nuevamente como su grado de R va a ser menor a n y por la minimalidad que se usa en n, entonces no puede existir dicho R. En ese caso se tiene que el R debe ser polinomio nulo. Si uno lo hace que sea el polinomio nulo, entonces claramente me voy a tener que f es igual a p por q, es decir que p divida f. Y bueno, para el siguiente me dice que si f es mónico y irreducible sobre f y se anula en alfa, perdón, si tengo otro polinomio, o bueno, es imposible obtener otro polinomio mónico y irreducible que se anula en alfa. Ese p que se encuentra en un inicio viene a ser único. ¿Y de qué forma se puede probar eso? Suponiendo que existe otro, y como ya se vio anteriormente, que el p va a dividir al f, entonces va a existir algún q, tal que p por q va a ser igual a f. Como p es no constante, ¿está bien? Como p es no constante, entonces el q de x debería ser constante. ¿Por qué? Porque justamente se vio que para que algo sea irreducible, y si se expresa como una multiplicación de polinomios, alguno de esos debe ser de grado 0. Así que es un polinomio constante. Eh, y bueno, si uno ve el coeficiente principal, ¿está bien? Si uno ve el coeficiente principal de P es 1 y el de F es 1. Así que el 1 por el A sub 0 me debería seguir dando 1, así que el A sub 0 es igual a 1. Uno reemplaza el Q por 1 y obtiene, ¿no? La igualdad. Perdón, aquí es P igual a F, que es lo que se quiere, la unicidad del polinomio P. Bueno, algunos números algebraicos, bueno, un número algebraico simplemente se llama así, sin mencionar el cuerpo, si se trabaja sobre los racionales, que es con lo que uno normalmente trabaja. Un ejemplo muy básico es la raíz enésima de cualquier número racional. Eh, bueno, luego tenemos este número de acá, expresado de esta forma. Este número de acá no es algebraico, y cuando no es algebraico se le llama trascendental. Y es el primer, según lo que estaba leyendo, es el primer número que se demostró que no es algebraico. Es decir, que el primer número que se demuestra que viene a ser trascendental. Aunque, siendo sincero, muy pocas veces lo he visto. Lo que sí se ha visto y se ve bastante matemática es pi y e. Ambos números son trascendentales. Y también es muy conocido que hay muchos problemas abiertos con respecto de
sobre saber si algunos números son algebraicos o trascendentales. Por ejemplo, la suma de pi con e, el producto. Luego, si no me equivoco, pi a la e o e elevado a la pi, tampoco se conoce si es algebraico trascendental, no se conoce si es racional o irracional. No se tiene información todavía de esos números. Y algo también que aparece muchas veces en análisis es la constante de Euler-Mascheroni, que, bueno, es igual que los números de arriba, que no se tiene información todavía si es algebraico, trascendental, racional o irracional. No se conoce todavía nada. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de extensiones simples. ¿Qué viene a ser una extensión simple? Viene a ser o bueno, más adelante se va a ver. Aquí se va a ver la adjunción de un número a un cuerpo. Tienes un cuerpo F, un número cualquiera, un número complejo cualquiera, y entonces se define este conjunto, que va a ser la división de dos polinomios evaluados en dicho número. Bueno, supongo que es claro que la evaluación abajo debe ser distinto de cero, para que tenga sentido esta división. Y a este conjunto se le va a llamar cuerpo generado por la adjunción de alfa a f, o simplemente, de una forma fácil, cuerpo generado por f y alfa. Y bueno, aquí ven que ya lleva el nombre de cuerpo, es porque justamente más adelante se va a probar que viene a ser un cuerpo. Algunos ejemplos sencillos es que el Q y raíz de 2, Q de raíz de 2, el cuerpo generado por esos dos, van a ser los números de esta forma. ¿Cómo se obtiene eso? Simplemente abajo multiplicando, digamos que por la conjugada, algo así, y listo. Y el f, bueno, voy a tener que dar un cuerpo cualquiera, no va a cambiar dicho conjunto, sí, solo sí, el número que se le está añadiendo o adjuntando pertenece al cuerpo. Bueno, justamente lo que le decía, ¿no? Que el conjunto f de alfa es un cuerpo que contiene a f y a alfa. Y además va a ser mínimo, es decir, que cualquier otro cuerpo que contiene al f y al alfa va a contener también a ese cuerpo generado. Bueno, ahora sí, ¿qué viene a ser una extensión simple? Una extensión simple es, bueno, primero tengo dos cuerpos, el E contiene al F, entonces el E va a ser una extensión simple si existe un número complejo, tal que el E es igual al generado por F y por alfa. Ahora, si una proposición me dice que si alfa es algebraico de grado n sobre F, entonces la extensión va a ser finita también. Va a ser finita y además va a ser de grado n. Y bueno, aquí tengo la demostración, que básicamente es considerar este conjunto formado por 1, alfa, alfa a la n-1, y se puede ver que eso es una base. Bueno, se hacen las cuentas y listo. Bueno, aquí tenemos un teorema que me dice que el conjunto de los números algebraicos sobre un cuerpo F es un cuerpo. ¿Y cómo se demuestra si yo tengo dos números algebraicos? Simplemente hago las extensiones respectivas. Primero F, el cuerpo generado por F y alfa, y luego el cuerpo generado por este elemento de acá y el beta, que va a ser una nueva extensión. Y ahí va a estar la suma, el producto y todas las operaciones entre alfa y beta. Bueno, una observación acá es que, bueno, al menos en los racionales se va a tener algo, que cualquier extensión finita de los racionales va a ser simple, es decir, va a ser generado por un solo elemento, que es algo que se puede ver en casi cualquier lectura de teoría de cuerpos, bueno, extensiones. Bueno, ahora
Ahora, todo lo que se ha visto antes, vamos a verlo aplicado a los puntos constructibles. Si tengo un número constructible, un número complejo, eh, si tengo un número constructible, tal que ese P, bueno, a partir de un paso de un conjunto P, ya tengo un conjunto P fijado, tengo este número que se va a construir a partir de un paso, y ese P va a estar dentro de un cuerpo. Bueno, F2, ¿no? F es un cuerpo. Y eso va a estar dentro de los complejos o R2. Entonces, el F adjuntado el A y el B va a ser igual al conjunto F o va a ser una extensión de grado 2. Y bueno, eso cómo se puede ver de forma simple, se divide en tres casos, porque solo hay tres formas de añadir un punto. La primera es que sea la intersección de dos rectas, es decir, que va a ser solución de dos sistemas de ecuaciones lineales, que es cuando uno lo despeja, va a obtener que el A y el B van a estar, va a hacer sumas y multiplicaciones de elementos de F, así que ahí es donde se obtiene la igualdad. En el caso 2, es de una recta y una circunferencia, que al final voy a obtener que es solución de algo de un polinomio de grado 2. Así que con eso ya voy a obtener lo que que es la extensión de grado 2. Y en el caso 3 se puede despejar y al final voy a regresar al caso 2 y nuevamente voy a tener la extensión de grado 2. Así que esos son como que cuentas no tan complicadas. Y bueno, aquí tenemos un teorema que si tengo un punto constructible, ¿está bien? Entonces va a existir una cadena finita de cuerpos con una condición, ¿no? Que van a ser como que de grado 2 con respecto del anterior. Y además el último cuerpo va a contener a las coordenadas del punto constructible que estoy viendo. Y bueno, aquí está cómo se forma. Aquí está. Y un corolario es que se puede hacer nuevamente una cadena, pero esta vez contenido en los complejos, y además el último cuerpo va a contener al punto constructible. ¿Y cómo se obtiene eso? Se utiliza la cadena anterior y se le va a añadir una más, que va a ser añadiéndole la unidad imaginaria. ¿Sí? En caso el b sea distinto de 0. Si es igual a 0, entonces ya estaría. Eh, bueno, aquí tenemos un lema. Me dice que la distancia entre dos puntos constructibles es un número real constructible. ¿Y cómo se ve eso? O sea, cómo se demuestra de forma fácil. Tienes el plano, tienes un punto. Entonces, para que tú veas un módulo, simplemente dibujas la circunferencia que pasa por ese punto y tiene como centro el origen, y ves la intersección con la parte positiva del eje X. Y eso viene a ser su módulo, porque coincide con el radio. Y con eso ya tengo, ¿no? Que su módulo también va a ser constructible. Eh, y bueno, ahora vamos a ver las soluciones que se le va a dar a los problemas planteados inicialmente. En el primero era acerca de la cuadratura del círculo. Entonces, para yo tener en un inicio un círculo, bueno, si yo tuviese solo un círculo, al menos debo tener como información el centro. Tengo el centro, eso va a ser el O, y tomo un punto cualquiera, por donde ha pasado el compás, al menos el punto inicial, y eso va a ser el A. Entonces, uno sabe que esto tiene una cierta longitud, pero puede considerar que sea 1, si no se rescala simplemente y listo. Y entonces a partir de ahí, la pregunta es si es posible construir algún cuadrado que tenga como área el mismo que este círculo, que si consideramos de radio 1, entonces su área sería pi. Y bueno, la respuesta a esto viene a ser que no se puede. ¿Por qué? Porque porque para poder construir dicho cuadrado, necesito ubicar 4 vértices y digamos que se puedan construir. Entonces, yo tendría mis 4 vértices. Tengo mis 4 vértices y como se vio en el anterior, me dice que el módulo también es
Constructible es decir, las distancias. Y para que este cuadrado tenga el mismo área que ese círculo, entonces cada una de las longitudes debe ser raíz cuadrada de pi. Ahora, si raíz cuadrada de pi fuese constructible, ¿está bien? Si fuese constructible, entonces, viendo anterior, acá, en esta parte, entonces voy a tener una cadena de cuerpos, van a ser extensiones finitas, incluso de grado 2, tal que ese pi va a estar contenido en ese cuerpo. Y entonces, al final, voy a obtener un cuerpo, perdón, esa raíz de pi. Entonces, al final voy a obtener un cuerpo en el cual va a contener a raíz cuadrada de pi y va a ser una extensión finita de los racionales. ¿Y se puede saber el grado? Sí, que viene a ser una potencia de 2, ¿no? Viene a ser 2 elevado a este índice, a la m. Y se vio que cualquier extensión finita, cualquier elemento de una extensión finita van a ser algebraicos. Entonces, ¿qué tendría? Que raíz cuadrada de pi es algebraico. Pero eso no es posible, ¿por qué? Porque si yo multiplico dos números algebraicos, al ser un cuerpo, seguiría siendo algebraico. Y tendría que pi es algebraico, lo cual, bueno, es un resultado conocido, pero no tan fácil de hacerlo, que pi no es algebraico, es trascendental. Así que ahí tengo la primera pregunta resuelta, que no es posible, que no es posible hacer un cuadrado de la misma área, solo con una regla en compás, ¿no? La siguiente es la duplicación del cubo. Entonces, nuevamente, vamos a asumir que sí, entonces va a poder, la longitud de los lados del nuevo cubo va a ser constructible, el cual es raíz cúbica de 2, pero esto es raíz de este polinomio, y este polinomio x al cubo menos 2 es irreducible, no se puede reducir sobre los racionales. Entonces el 2 es de grado 3, su grado es 3, su grado algebraico, y como se vio antes, tienen que ser potencias de 2, ¿está bien? En el caso de las extensiones. Y entonces aquí se va a tener que, raíz cúbica de 2 no va a ser constructible. A pesar que es algo fácil de obtener y todo, pero no es constructible a partir de regla y compás. Por lo tanto, tampoco se tiene una respuesta afirmativa para la duplicación del cubo. Y ahora, para la trisección de los ángulos, van a haber resultados parciales. En el caso del ángulo pi medio, sí se puede, y es fácil de verlo. Uno va a tener dos rectas, tiene pi medio, es decir, 90 grados, dibuja una circunferencia de radio 1, entonces puede dibujar dos nuevas circunferencias, centro en la unidad imaginaria y que pasa por el origen, y el otro que va a tener es centro en 1 y que pasa por el origen, ¿sí? Y los puntos de intersección, justamente esto de acá y esto de acá, cuando uno calcula los ángulos de las rectas que pasan. Voy a tener dos rectas. Entonces, este ángulo va a ser pi sexto, este otro ángulo también, y este tercer ángulo también. Es algo simple de poder calcularlo. Y con eso se tiene que para pi medio si es posible. Incluso se ha dado cómo hacerlo, pero en general no. Por ejemplo, en el caso de pi tercio, que viene a ser 60 grados, que digamos que es un ángulo muy conocido, se conoce su coseno, su seno. Entonces vamos a ver por qué no lo es. Entonces, vamos a suponer o bueno, primero, si lo fuese, entonces va a existir alguna recta, ¿no? Va a existir alguna recta, tal que me forme dicho ángulo, ¿está bien? Pero como siempre está el 1, entonces voy a dibujar esta circunferencia y para obtener justamente este punto que me interesa. Tengo este punto que me interesa, y ese punto que me interesa lo puedo escribir en esta forma compleja, en forma exponencial. Tengo ese ahí. Y ahora esta identidad trigonométrica, también es conocida, coseno de 3 teta es igual a 4 coseno al cubo de teta menos 3 veces coseno de teta. Uno reemplaza el pi medio, ¿sí? Si uno reemplaza pi medio, entonces va a obtener esta ecuación, simplemente despejando y pasando por el otro lado,
obtiene esta expresión, que justamente fue uno de los ejemplos que les dije, que es de un polinomio que no se puede reducir en los racionales. Eh, ¿Y el x qué es? El x viene a ser el coseno de teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Que el coseno de pi noveno, que viene a ser la trisección, no va a poder ser constructible. ¿Y por qué solo me vas a comer el coseno? Porque va a ser una de las coordenadas. Va a ser una de las coordenadas, digamos que si se puede trisecar, entonces va a existir una recta, y justamente este punto que está por acá debería ser constructible, y como se vio en un inicio, un punto es constructible si solo si cada uno de sus coordenadas lo es, y una de sus coordenadas va a ser el coseno de pi noveno, y aquí se ve que no, o bueno, sí, perdón, sí, es algebraico, pero no es constructible. ¿Por qué? Porque va a ser algo de grado 3 y necesito que su grado sea de potencia de 2. Eh, bueno, eso me daría la respuesta, o bueno, en el tercer caso es una respuesta parcial, pero más o menos uno puede intuir que prácticamente viene de reemplazar en esta ecuación y ver eh, si el polinomio de grado 3 que me va a formar es irreducible o no en los racionales. Y bueno, se ha dado resultados de implicancia, es decir, que si yo tengo un número constructible, entonces va a existir una extensión tal que va a ser una potencia, perdón, va a existir una extensión de los racionales y va a ser de su grado, va a ser una potencia de 2. Entonces, una pregunta normal en matemática es eh, si el recíproco es cierto. Es decir, en este caso sería que si yo tengo un cuerpo que su grado va a ser una potencia de 2, ¿está bien? Si todos los puntos de ese cuerpo van a ser constructibles. Y la respuesta es que sí. Y acá tenemos el teorema. Bueno, es un primer teorema que me dice que si yo tengo un número constructible, entonces esto va a estar contenido al menos en algún cuerpo de grado 2, de grado potencia de 2. O bueno, perdón, si esto está contenido en algún cuerpo de grado potencia de 2, entonces va a ser constructible, que es lo que se quería. Y bueno, aquí te dicen cómo hacerlo. Básicamente es por inducción simplemente. Y el siguiente ya no es solo ver que sus componentes están en el cuerpo, sino ver que todo esté en el cuerpo. Y para eso necesito extensiones hasta los complejos. Y bueno, esto sale de forma inmediata del anterior, o también aquí he puesto una demostración, digamos que algo diferente. Pero también se puede obtener como corolario de esta parte. Esta demostración lo puse para que se vea que también se puede obtener de forma directa. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Jaffer, por la exposición. No sé si alguien de los presentes tiene alguna consulta, alguna pregunta para Jaffer de la exposición. A ver, David tiene una pregunta. ¿Puedes activar tu micro o si quieres, puedes escribirlo por el chat, no hay problema. La pregunta bueno, en el caso de los polígonos, ¿no? Porque también se ha escuchado hablar de los polígonos constructibles. Y sí, es relacionado con esto porque básicamente para construir un polígono se necesitan los vértices. Y los vértices van a ser puntos en el plano. Entonces la pregunta es si puedo formar dichos vértices, ¿no? Entonces, normalmente hay muchos ejemplos en el que hacen dibujando varias circunferencias, los intersectan, encuentran ciertos puntos, dibujan algunas rectas, y que básicamente es con todas las reglas que he dicho, ¿no? Que para que algo sea constructible, que solo se debe dibujar circunferencias y circunferencias y rectas. Así que sí, con estos resultados también se debería poder llegar a responder todas esas preguntas. Si algún polígono lo es o no es. Quizás viendo si sus ángulos pueden ser construidos a partir de dos rectas, o perdón, si pueden ser formados a partir de dos rectas, o si uno, digamos que analíticamente encuentra cómo deben estar distribuidos sus puntos
considerando al menos alguno de esos puntos en el origen y el otro el 1,0. Entonces, viendo cómo serían los otros puntos, ¿no? De forma analítica y ver si cumple alguno de los teoremas. Es decir, si van a existir alguna extensión de cuerpo de los racionales. ¿Sí? No sé si responde tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Dale, activa tu micro, Rómelo, por chat, si no puedes hablar. Ah, ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Creo, sí, también relacionado con lo que dijo Morante, creo que había los polígonos regulares que no se podían construir y los que sí se podían, creo que tenía que ver con potencias de dos, no, no estoy seguro, ¿sabes? Eh, bueno, tengo entendido que no son infinitos los polígonos regulares que se pueden construir. O sea, hay una cantidad finita, no estoy seguro, ¿sabes más de eso? No sé, pero supongo que quizás eso de potencia de 2 se puede ver también aquí con las extensiones, ¿no? Porque se ha visto que las extensiones que necesito es que sean potencias de 2. Entonces, como digo, para saber quizás si un polígono es constructible o no, es ver por sus puntos. Porque, por ejemplo, si te das cuenta también para solucionar los problemas que había planteado en un inicio, es necesario, por ejemplo, aquí, saber que el área del círculo, ¿no? Saber que es pi, entonces saber de qué longitud quiero encontrar un lado, que viene a ser raíz de pi. Al igual que en la duplicación de cubo, necesito encontrar lado de raíz cúbica de 2. Entonces, supongo que para los polígonos debe ser igual, saber cómo van a estar ubicados sus puntos en el plano, ¿sí? Considerando ya dos fijos, cómo deberían estar. No es que asuma que, o bueno, no asumir que se puede dibujar con regla y compás, sino encontrarlos de forma analítica, haciendo trazos, no sé, ¿no? Y luego ver si cumple alguno de los teoremas, porque como digo, esos puntos también deben ser constructibles, eh, por lo que, bueno, yo también he visto, ¿no? Hacen intersección de circunferencias, rectas, pero no estoy seguro con eso de qué cantidad se puedan construir o no. Me parece haber leído que el heptágono no se puede, al menos eso, y el cuadrado sí se puede. ¿Alguna otra consulta? No sé si aclaró tu duda, Rommel. Ah, sí, sí. Ya. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Primero vamos a responder la de Luis que le he escrito en el chat y bueno, luego le doy pase a Francisco. A ver, dice, la constructibilidad con regla y compás se reduce a la constructibilidad de números. Sí, porque básicamente digamos que un problema en un inicio propuesto para hacerlo con geometría, pero es más como que dibujo, cosas así, lo estamos pasando a algo de álgebra, ¿no? Bueno, esta forma que se ha hecho es a partir de resultados de álgebra que se tienen. Entonces, básicamente sí, en lugar de ver como su forma geométrica, es ver su forma algebraica, que es muchas veces que se hace, ¿no? Llevar algo de un área, llevarlo hacia otra área, porque quizás ahí se puede ver algo de forma análoga o resultados equivalentes y más fáciles de implicar. Pero sí, es básicamente construir números acá. Y como dije, ¿por qué? Porque se hace eh, se relaciona, ¿no? El plano con los complejos. Y en los complejos se tienen operaciones usuales. No sé si responde a tu pregunta. Francisco, tú tenías una pregunta. Puedes activar tu micro. Si quieres escribirla por el chat, no hay problema. Yo tenía una duda sobre la parte cuando quería trazar una paralela por un punto a otra recta. Y, eh,
Acá. Sí, ajá. Cuando usas la perpendicular de azul, se has trazado una perpendicular a una recta, pero que pasa por un punto. Pero Sí. antes demostraste, pero para un punto que no está en la recta. Ah, ya. Sí, mira, si quieres puedes ponerlo también encima de la recta. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que este Z se va a poner ahí encima, ¿no? Y, a ver. O sea, esto es un caso general, pero si uno lo pone encima de la recta, entonces uno dibuja una circunferencia porque también debe pasar por A. Bueno, tiene A. Bueno, no sale el dibujo. Pero por aquí tiene el menos A. Y sigue haciendo lo mismo. Este, centro A y que pase por A' y luego de forma igual y va a ver que igual va a obtener una recta que va a pasar por Z y va a ser perpendicular. Así que eso no va a influir en que el Z esté en la recta o que no esté. Es que cuando haces los mismos pasos, em, ya no se forma, ya no se forma una línea, sino solo es un punto. O sea, No, sí, sí se forma una recta porque este A eh, va a tener una semicircunferencia, algo así. ¿Sí? Es el centro A y pasa por A', y luego centro A' y que pase por A. Y entonces voy a considerar el punto la recta que pasa por este punto y por este punto. ah, ahí, ¿Sí? sí, gracias. Mm, Y hay otra pregunta en el chat, Jaffer. No sé si la has visto. A ver. La última pregunta. ¿Cuál es el impacto de estos tres problemas en desarrollos posteriores? Bueno, por ejemplo, como dije, ¿no? Estos problemas han sido hace muchos años y, bueno, con los conocimientos matemáticos que se tenían, no se pudieron resolver, al igual que pasa con muchas cosas. Entonces, digamos que la esencia de la charla era mostrar que muchas veces problemas que se han propuesto hace muchos años se pueden resolver recientemente y para eso se tiene que crear e inventar nueva, nueva teoría matemática, nuevos resultados y cosas así, ¿no? Así que más como que es una motivación para estudiar un área, una nueva área de la matemática y ver que te va a ayudar a responder preguntas que quizás antes no tenían respuesta, ¿no? Y veo que han pasado un PDF. Y sí, esto es como que una introducción a lo que viene a ser teoría de Galois, que viene a ser que habla sobre extensiones de cuerpos usando las raíces de polinomios. Esto la parte teórica lo pueden encontrar en casi cualquier libro que hable sobre teoría de cuerpos y extensión de cuerpos o teoría de Galois. Sí, sí, gracias a Abraham por haber pasado las notas. En general, como dice Jaffer, es un área. Lo bueno es de álgebra, teoría de Galois. Bueno, en la uni no se ve, creo, pero sí es una rama interesante del álgebra y esto sirve como una motivación. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, sugerencia quizás. Pues una pregunta. Sí, Buenas tardes. Jóvenes, Buenas tardes. me disculpen primero que entré un poco tarde. Recién hoy día me enteré temprano me enteré por un colega de la Universidad de Chiclayo, que dicho sea de paso, estaba en problemas. Yo he sido profesor en San Marcos y me ha gustado bastante esta actividad, ¿ya? Y cuando yo vi el título de Construcción Correr el Compás, me acordé que yo siempre quise hacer y nunca lo pude por cuestiones de que estaba en otras áreas, mi área de optimización más importante en ese momento para dar un curso de diseño geométrico en algún sitio donde yo estuve trabajando. Solamente quería dejarle una inquietud ahí. Hacer ciertos diseños correr el compás, pero guardando, digamos,
diferenciabilidad de la curva, o sea, para que no se formen ángulos. ¿Hay algo al respecto? No, por ejemplo, vi por ahí, dibujan un huevo, un diseño de un huevo de gallina, con regla y compás, y se mantiene la diferenciabilidad, ¿no? En el caso de la curva, para que no haya puntos angulosos. Les dejo esa inquietud, no sé si ya hayan visto algo, ¿no? Yo también ya tengo varios años fuera del ambiente universitario, pero es algo que es, como hago ahora un poco de dibujo, me llamó la atención ese detalle. Sí, Bueno, siendo sincero, no había leído nada acerca de eso, pero sí, suena interesante ver cómo dibujar ciertas curvas también de forma suave, ¿no? porque a mí se me ocurrió lanzar una vez, hace poco, la pregunta, dibujar con regla y compás una elipse. Se puede dibujar un espacio, digamos, de tipo oval, pero sin que se cumpla la definición de elipse. Con regla y compás, y se mantiene como le digo, ese hecho de que no van a haber puntos angulosos, ¿no? ¿No? La suavidad de la curva. ¿No? Una inquietud para que ustedes puedan ver algo al respecto. Ustedes son de la UNI, me parece. Sí, de la uni. Bueno, lo reitero mis felicitaciones por el espacio que han abierto, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o consulta en general. Bien, creo que ya no hay más consultas. Nuevamente agradecerles a todos por haber venido a la exposición y recordar que la otra semana se va a dar la exposición del doctor John Cotrina de la Universidad del Pacífico. Y bueno, el enlace y el formulario se estará publicando en los próximos días, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente, Jaffer, y muchas gracias a todos por haber venido y nos vemos la otra semana. Hasta luego. Hasta luego.